Muy bien, buenos días. Sí, como bien lo mencionó Pastor Moon, soy Jacqueline Rodríguez y tengo el honor de estar sirviendo en este lugar. Y actualmente terminé mis estudios teológicos y sí, tenía que estrenar el título de alguna manera, ¿no? Pero bueno, y qué frío hay, entonces si me ven temblando, no piensen que es por los nervios, o tal vez sí, un poco, pero también por el frío. Así es que, como bien lo mencionó Pastor Moon, hemos iniciado con una serie de Adviento y de sermones navideños con énfasis especialmente en conocer más la vida de los personajes que rodearon la llegada de Jesús, o lo que nosotros conocemos como la primera Navidad. La semana pasada, Pastora Katie se enfocó en la vida de María, en cómo ella tuvo la fe necesaria para dar el siguiente paso y traer al Hijo de Dios a la tierra. Así es que hoy vamos a enfocarnos en otros personajes y los personajes que vamos a ver hoy son los pastores que rodearon la llegada de Jesús. Y si quieren ponerle un título a este mensaje, he decidido titularlo Venid y adoremos. ¿Por qué? Porque una de las principales y de las primeras cosas que hicieron los seres humanos cuando Jesús nació fue ir y adorarlo en el humilde pesebre. Todos conocemos la historia de cómo fue que Jesús llegó al mundo en un lugar muy humilde, ni siquiera tenía un lugar digno para la llegada de un bebé y tuvo que venir y nacer en un pesebre envuelto en tiras de pañales, ¿no? Entonces el sermón de hoy se va a centrar en Lucas 2, versículos 8 al 16. Si tienen su Biblia pueden buscarlo y si no va a aparecer en las pantallas. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Dice, esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. Cuando vemos estos versículos nos podemos imaginar la escena, ¿no? De que estaba el niño Jesús en un humilde pesebre con sus padres, seguramente rodeado de vacas, caballos y otros animales que podían estar en el establo. Lo que no vemos es el otro lado de la historia y es cómo Jesús va e invita a personas para adorarlo. Empezando por el anterior, por favor. Perdón, creo que hay unas fallas. Muy bien. Esa noche habían unos pastores que estaban en los campos cercanos. Y quiero centrarme primero en esto, en cómo Dios eligió a pastores para que fueran y adoraran a su Hijo. El primer día, ni siquiera fue 2 días o una semana después, sino que fueron las primeras horas de vida del gran Hijo de Dios. No solo Jesús ya había nacido en un lugar humilde, rodeado de muchos animales, sino que también iba a ser rodeado de personas que lo iban a adorar. Pero estas personas no eran lo que seguramente la sociedad hubiese esperado. Cuando leemos la palabra pastores, creo que muchos de nosotros podemos asociarlo con los pastores de una iglesia o de una congregación, porque en nuestra actualidad conocemos a los líderes de las iglesias como pastores. Sin embargo, estos pastores eran diferentes. No eran pastores que se dedicaban a servir y a trabajar en una iglesia, sino que eran pastores que se dedicaban a trabajar cuidando rebaños y cuidando ovejas. Aunque lo podemos ver como un trabajo digno hoy en día, la realidad del asunto es que en aquella época ser un pastor no era lo más grandioso, no era la vocación que cualquier padre quisiera para sus hijos. De hecho, ser un pastor era algo visto como lo más bajo ante la sociedad. Y aunque todos los padres necesitaban enseñarle una vocación y un trabajo a sus hijos, lo último que querían hacer era que sus hijos fueran pastores. ¿Por qué? Porque los pastores eran vistos como seres marginados, seres que no tenían voz ni voto, no solo en la política y en la sociedad, sino también en el ámbito religioso. Los pastores no eran aceptados y no eran bien vistos. Seguramente
los pastores, por tener este tipo de vocación, tampoco tenían el mejor ingreso ni el mejor salario, lo que los hacía ver como personas despreciadas y rechazadas por la sociedad. Con esto podemos ver que Dios tenía especial... ¿me pueden ayudar ahí, por favor? Muy bien. El hecho de que Jesús naciera en un lugar humilde, rodeado de personas humildes y rechazadas por la sociedad, como los pastores, resalta la preocupación de Dios por los desamparados y los olvidados. Cuando vemos esta verdad en la historia y en la vida de Jesús, podemos ver cómo Jesús tenía un corazón especial por las personas que eran marginalizadas y olvidadas. No solo por su situación económica y social y porque la sociedad no los aceptaba como tal, sino también por cómo estaba su corazón. Seguramente los pastores, ante el hecho de ser olvidados y de ser tan marginados, porque recordemos de que cuidaban a sus ovejas no dentro del pueblo, sino que tenían que salir a las afueras para poder así tener un trabajo y un ingreso para sostener a su familia. Cuando vemos que Jesús viene en un lugar súper humilde, en un lugar súper accesible también para este tipo de personas, podemos ver el gran corazón de amor de Dios para poder tener libre acceso a su presencia. Y no solamente permitiéndole a las personas tener una entrada normal, sino recordándole a las personas de que aún siendo los más bajos y los más despreciados, los que quizás nadie de la sociedad común voltearía a ver, Él sí los volteaba a ver y les estaba abriendo las puertas y los estaba invitando para adorarlo. Los pastores en ese momento, dice la Biblia, de que también sintieron temor. Cuando vieron que un ángel se les apareció, se atemorizaron y vieron la gloria del Señor. Luego dice, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en los cielos más altos y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Muy bien, los pastores no solo estaban aterrados y asustados porque en medio de una noche oscura se les apareció un ángel, sino también ahora tenían que ver a una multitud de ejércitos celestiales. ¿Se imaginan esa situación? Qué gran sorpresa y también qué gran dicha poder ver a seres celestiales. Seguramente si yo hubiera sido una de esas personas o uno de esos pastores, yo me hubiera sorprendido al ver a un ángel. ¿Cómo es posible que siendo un pastor excluido por la sociedad, excluido por la religiosidad también de aquel tiempo, tenía la oportunidad de ver a seres celestiales y de escuchar su alabanza y percibir esta buena noticia? Sin embargo, Dios con esto nos enseña que Él no nos elige por nuestra situación o por nuestra condición, que tanto tengamos o que tanto no tengamos. Él nos elige por nuestro corazón y mejor aún porque todos somos válidos ante Él y dignos de su amor. Seres irrelevantes para la sociedad fueron relevantes para que Dios les permitiera presenciar el nacimiento de su Hijo, el Salvador. Este no era cualquier nacimiento, era el nacimiento de alguien que cambiaría la historia. No solo su historia, sino también nuestra historia. ¿Se imaginan poder ser las personas que en primera fila miraban a la persona que iba a cambiar el curso de la historia de este mundo? Cualquiera pensaría de que esas personas debían ser los fariseos o los escribas, los que habían dedicado toda su vida a estudiar la ley. Pero no, Dios decidió elegir a las personas más vil y menospreciadas para poder estar cerca de Él y brindarle alabanza. Por eso el título de este mensaje es Venid y adoremos, porque los ángeles los llamaron a ir y a adorar al Señor. No por quienes ellos eran o por qué regalos ellos podían llevarle a Jesús, sino por lo que ellos tenían en su corazón, y era ser hijos de Dios. Para eso los pastores necesitaron fe para creer en lo que el ángel les decía y poder ir al encuentro de Jesús. Todos somos invitados a adorarle, sin importar nuestra condición. Ya sea que seamos ricos, pobres, tengamos estudios o no tengamos nada de estudios, todos somos invitados a adorar al Señor. Y especialmente en este tiempo, creo que es un tiempo muy hermoso. Si nosotros vamos a los centros comerciales, nos damos cuenta de que la Navidad está por donde sea. Desde que inició diciembre o antes de diciembre ya estaban los arbolitos, los adornos. Y a ver, ¿cuántos de acá ya adornaron su casa? Muy bien, felicidades. Bueno, pero veo que la mayoría todavía no. Yo tampoco he adornado mi casa. Muy bien,
Pero la Navidad está por donde sea. ¿Por qué? Porque es una época linda, una época en donde recordamos el amor, estar en familia, celebrar los regalos, pero que no se nos olvide de que el fundamento de esta época es Jesús, es la llegada de nuestro Salvador. Y que lo más importante, más allá de los regalos y más allá de pasar tiempo con nuestros seres queridos, es ir y adorar al Señor. Es ir y glorificarlo a Él, porque gracias a esa llegada tan humilde y tan indigna para nosotros, nosotros ahora podemos tener salvación y acceso a su presencia. ¡Qué gran regalo! Dios usó a los pastores para demostrarnos que todos podemos adorarlo. Todos, sin importar nuestra condición social, podemos acercarnos a Él, porque Él se acercó a nosotros primero de la manera más humilde y sencilla. Sin embargo, como seres humanos, hay ciertas cosas que nos impiden acercarnos y adorar al Señor. Tal y como los pastores se sentían rechazados e invalidados por su condición social, nosotros también tenemos algo en común con esos pastores. Y tal vez alguien me puede decir, ay, Jacqueline, no, porque yo no tengo una profesión tan baja como la de esos pastores en aquella época. O no, porque yo tengo un buen estatus social y no me parezco en nada a esos pastores. La realidad es que sí, tenemos mucho en común con los pastores. Y es que el pecado nos pone en una condición de olvido y de rechazo. ¿Y por qué? Porque todos somos seres humanos y vivimos en un mundo roto y caído. Y la realidad del asunto es que vivimos constantemente fallándole al Señor. Pero Dios nos recuerda de que es a través de Él, de su gracia y de su llegada a este mundo que nosotros podemos tener acceso a su presencia. Hay algunas cosas que nos impiden adorar al Señor. Primero, basar nuestra identidad en cosas terrenales. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en lo que tenemos de este mundo, como el dinero, la casa, las profesiones o la gente con la que nos rodeamos, tendemos muchas veces a sentir que somos válidos o inválidos si tenemos o no tenemos esas cosas. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos inválidos por no tener o por no ser algo? Tendemos a pensar que no somos dignos de amor, que no somos dignos de acercarnos al Señor y que no somos dignos también de elevar nuestra adoración. Y simplemente damos por sentado esta condición y nos olvidamos que fuimos creados para adorar a Jesús. Por lo tanto, tenemos que recordar de que nuestra adoración no se basa en las cosas meramente terrenales, porque esas cosas son pasajeras. Al igual que el dinero, así como viene y va, todas las demás cosas también en algún momento se van a ir de nuestra vida, nos van a fallar o nos van a faltar. Pero lo único importante y lo único verdadero que tenemos es Jesús. Y por eso nuestra adoración se basa en Él, porque lo tenemos a Él. Lo opuesto a no tener nada y a sentirnos invalidados por las cosas materiales que nos hacen falta es el orgullo y el egocentrismo. Muchas veces tendemos a poner nuestra identidad en lo que tenemos y cuando ya hemos alcanzado nuestros objetivos, cuando ya hemos alcanzado nuestras metas, nuestro estado de cuenta está muy bien, tenemos el título anhelado o estamos con las personas que deseamos, tendemos muchas veces a caer en la trampa del yo soy. Yo soy suficiente, yo soy todo lo que necesito, nunca voy a necesitar a nada ni a nadie más porque lo tengo todo. Y ese es un gran error. La realidad del asunto es que el orgullo en muchas ocasiones, y si no es que siempre, nos aleja de poder tener un corazón humilde para alabar y adorar al Señor. Muchas veces caer en la trampa del yo lo tengo todo, yo no necesito a nada ni a nadie, también nos impide reconocer que le necesitamos a Él para ser salvos y para ser perdonados. Y esto nos limita nuestra adoración. ¿Y qué pasa cuando no adoramos al Señor? El ser humano tiene la tendencia a estar siempre adorando a algo o a alguien. Si no adoramos al Señor, seguramente vamos a estar adorando otra cosa o a otra persona. Eso es real. Entonces, tenemos que recordar que como cristianos fuimos diseñados y creados para adorar al Señor y que nada va a saciar nuestro corazón como lo saciaría nuestra adoración a nuestro Creador. Y esto no significa de que siempre tengamos que adorar al Señor en nuestras mejores condiciones o cuando todo en nuestra vida va bien. Y esto nos lleva al tercer punto.
y es que muchas veces algo que impide nuestra adoración son las circunstancias que enfrentamos. Cuando nosotros basamos nuestra adoración en las circunstancias que podemos enfrentar, ya sea que tengamos todo o que no tengamos nada, muchas veces nos limitamos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra adoración en cómo estamos emocionalmente o cómo estamos circunstancialmente, cuando en realidad Dios nos llama a adorarlo en todo tiempo. Y con esto quiero dejar en claro que adorar al Señor en todo tiempo no significa estar tal vez siempre alegres, felices, danzando y levantando alabanzas al Señor. Aunque es parte de nuestra adoración, la adoración va más allá. La adoración está centrada en reconocer quién es Jesús y en poner nuestra confianza en Él a pesar de todo, aun cuando no comprendamos las cosas. Y por esto, la situación de los pastores nos invita siempre a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque los pastores no estaban en su mejor condición. Si vemos, su condición social no era la más favorable, no eran amados por los demás. Tal vez por sus familias sí, pero por el resto de la sociedad simplemente eran rechazados. Sin embargo, fueron llamados por el humilde Jesús a adorarlo. Y vemos de que Dios no nos llama a adorarlo por lo que nosotros podamos darle, como les vuelvo a repetir, sino que nos llama a adorarlo por quién es Él. Y Él es un buen Padre que dio a su Hijo para tenernos a nosotros cerca. Y qué gran regalo, pero también qué gran desperdicio olvidar eso a causa de nuestra poca validación hacia nosotros mismos o a causa de nuestro orgullo y sobrevaloración. También podemos aprender de los pastores acerca de su fe para creer en que aun cuando la sociedad los rechazaba, Dios los llamaba a adorarlo. Ellos tuvieron que tener mucha fe para poder creer lo que el ángel les decía y para poder creer que seres celestiales estaban invitándolos a adorar al Salvador del mundo. También podemos aprender de ellos acerca de la humildad que tuvieron para recibir esta palabra. Los pastores no solamente estaban en una situación humilde por su condición social, sino que también demostraron tener un corazón humilde para creer en lo que el ángel les decía. Creo que lo opuesto a la humildad es el orgullo y la sobrevaloración. Cuando tenemos orgullo, muchas veces se nos es difícil creer que Dios puede obrar en las cosas más simples y más bajas. Pero los pastores fueron lo suficientemente humildes para creer que Dios estaba obrando y para creer que Dios los estaba llamando. Necesitamos tener un corazón humilde para poder adorarlo y para poder percibirlo en cualquiera que sea nuestra situación o nuestra etapa de vida. Y de esto nacerá un corazón de adoración. Los pastores no solamente tuvieron fe para obedecer al ángel, ir y ver qué era lo que Dios estaba haciendo, sino que también necesitaron humildad para tomar esos pasos de fe. Y eso dio como resultado que ellos tuvieran un corazón de adoración. Vemos en la palabra de Dios que cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Es acá donde yo les menciono que necesitamos fe para creer que Dios está obrando. Y quiero hacer énfasis acá de que nuestra adoración no se basa en cuando ya vemos el resultado de las cosas. Como, si Dios hace esto, entonces sí lo voy a adorar. No, Dios siempre está obrando, aun cuando no lo podamos ver. Pero aún antes de ver los resultados, somos llamados a adorarlo y a creer en Él. Pero para tener ese carácter necesitamos humildad de corazón. Lo interesante acá en la humildad es que no solamente nosotros tenemos que demostrar humildad, sino que Jesús ya demostró ser humilde y accesible. Al nacer en un pesebre, en un establo demasiado humilde e indigno, nos dio a conocer de que Él es accesible para nosotros, sin importar nuestra condición. Yo me imagino que si Jesús hubiera nacido en un palacio o en una cuna de oro, seguramente los pastores no les hubieran creído a los ángeles o no les hubieran obedecido para ir y adorarlo. ¿Por qué? Porque como les dije antes, eran seres rechazados y olvidados por la sociedad. Si Jesús hubiera nacido en una cuna de oro,
y en un palacio, seguramente los pastores no hubieran tenido acceso a ese lugar. ¿Por qué? Porque eran rechazados por la sociedad. Sin embargo, Jesús nació en el lugar más bajo para demostrar que aún las personas de un estatus social bajo y más humildes podían tener acceso a Él. Jesús vino en lo más bajo para demostrarnos de que sin importar quiénes nosotros seamos, podemos tener libre acceso y entrada a su presencia. Y para esto podemos ver muchos casos, incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entrar a la presencia de Dios no era algo fácil. Siempre las personas que estaban y que tenían el privilegio de entrar a su presencia tenían que ser personas que habían dedicado su vida al Señor, habían dedicado su servicio. De lo contrario tenían consecuencias muy severas. Si entraba una persona que había pecado y que había llevado una mala vida a la presencia del Señor, inmediatamente moría. Pero Jesús vino a cambiar todo eso y lo cambió el primer día. En su llegada podemos ver cómo personas tan ordinarias como los pastores pudieron entrar y estar en su presencia para adorarlo. Entonces, no hay nada que nos impida a nosotros poder elevar y levantar nuestro corazón de adoración al Señor. Los pastores necesitaron suficiente fe para creer en lo que los ángeles les habían dicho y decirse unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Esto era algo que los pastores no se esperaban. Incluso en la noche más oscura, ellos tenían que fijar sus ojos en Jesús. Y es interesante, y es acá donde yo me detuve mientras formulaba esto y donde me detengo constantemente también. Los pastores estaban tan acostumbrados a estar excluidos y rechazados por la sociedad que aún así tenían que trabajar en las noches. Seguramente esa era una noche muy oscura y fría por la época del año que conocemos como Navidad, y si era cerca de estas épocas seguramente era una noche fría y oscura. Sin embargo, en medio de su noche oscura, el ángel del Señor apareció para darles una buena noticia. Y la buena noticia era que el Salvador había llegado. Pero no solamente el Salvador había llegado para ser visto y adorado, sino que la llegada de ese humilde niño traía esperanza, y esperanza de una vida eterna, esperanza de que algo mejor pasaría. Incluso en la noche más oscura, ellos tuvieron fe y dieron el paso para ir y adorar al Señor. Y quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces nuestras noches oscuras no son simplemente cuando llegan las 6 de la tarde y ya todo oscurece. La noche más oscura también podemos contrastarla con las noches de dificultad en nuestra vida, las noches de dolor, las noches de pena, y no solo noches, sino tal vez días, meses o años donde no comprendemos qué es lo que está pasando, donde parece que todo en nuestra vida está oscuro. Tengo una buena noticia. La buena noticia es de que aún en medio de la oscuridad, de que aún en medio del dolor o aún en medio de las noches más tenebrosas, Jesús puede traer esperanza, Jesús puede traer restauración, y Jesús nos trae la buena noticia que está en la vida de Él y que yace en su persona. Los ángeles llegaron con esa gran noticia, irrumpieron esa noche, y seguramente los pastores sí se asustaron. La Biblia dice que se asustaron, pero también fueron llenos de fe y de convicción cuando escucharon la buena noticia. ¿Y en qué estaba la buena noticia? ¿Será que la buena noticia estaba en su condición social o en la llegada de Jesús? En la llegada de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestras buenas noticias no siempre van a estar fundadas en nuestra condición, pero sí están fundamentadas en Cristo. Por eso es importante que como cristianos recordemos que nuestra adoración no se basa en nuestras circunstancias, se basa en lo que es Cristo, en quién es Él para nosotros. Y Él es la esperanza del perdón, la salvación y la vida eterna. Y claro, no siempre nos vamos a sentir al 100%, y como les decía, no siempre vamos a estar llenos de gozo y de alabanza para el Señor. Pero sí podemos tener un corazón de adoración y de confianza en quién es Él, y en que aun cuando no entendamos nada en medio de la oscuridad, Él llega con buenas noticias para nosotros. Y esa buena noticia es que le tenemos a Él.
Y si habláramos de adoración y de cómo a veces las circunstancias pueden afectar nuestra adoración, créanme que en mi vida ese ha sido el punto donde he podido ver más a Dios. Pero no porque he podido comprender al 100% lo que Él está haciendo, sino porque a veces se me ha hecho difícil verle en medio de la oscuridad. Y creo que todos acá hemos pasado por noches oscuras de dolor o de soledad, ya sea por noches oscuras porque no entendemos lo que está pasando, no tenemos lo que queremos, o nuestra familia está pasando necesidades o escasez, o porque nos llegó un reporte médico que nos quitó las esperanzas, o ya sea que estemos pasando una noche oscura porque aun cuando lo tenemos todo, no nos sentimos llenos ni satisfechos. Todos hemos pasado por noches oscuras, pero todos necesitamos recordar que tenemos una esperanza de algo vivo y certero, que es Cristo Jesús. Y si hablamos de noches oscuras, yo les puedo contar que este año he tenido mi racha de noches oscuras más alta. Creo que hasta el día de hoy puedo ser honesta y decir que ha sido mi año más difícil personalmente y también con mi familia. Y recuerdo muy bien que inicié el año haciéndole una pregunta al Señor, y era ¿por qué? Tenía muchas cosas y muchos cabos sueltos del año pasado que no podía entender, como Dios, ¿por qué oraba así? Pero este año específicamente cuando inició, yo le dije a Dios, Dios, yo quiero respuestas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Y tal cosa. Y yo quería una respuesta, yo quería un por qué. Pensaba de que con el transcurso del tiempo y de los meses, bueno, el 2024 Dios me va a responder y me va a dar respuestas y todo lo que pasó va a tener sentido. Y yo estaba segura de que el 2024 era mi año donde Dios iba a darme respuestas. Entonces basaba muchas veces mi oración y también mi adoración en las respuestas que yo esperaba recibir de Dios. Sin embargo, las cosas en vez de mejorar, empeoraron en mi vida. Y para ser muy honesta, mi vida realmente se vio como una noche oscura. El luto y el dolor empezó a embargar a mi familia y a mí. Y tuvimos la muerte de varias personas, me encantaría decir que fue solo una, pero fueron varias, en mi familia. Y era como que al principio yo quería un porqué y después yo seguía con mi porqué a mitad de año y hasta el día de hoy. Y me di cuenta de que aunque estaba fundando mis oraciones y mi adoración en buscar esa respuesta no llegaba. Por lo tanto, mi corazón de adoración empezó a cambiar. Para no hacerles larga la historia, las personas que fallecieron de mi familia fueron seres muy cercanos, empezando por la muerte de mi abuelito. Y cuando él murió, pues él ya estaba enfermo, de edad avanzada, y partió con el Señor. Pues hasta ese punto uno dice, gracias Señor, es doloroso, pero sabemos de que lo pasaste a descansar y sabemos de que tú tienes todo bajo control. Luego, un mes después, uno de nuestros familiares, de parte de la familia de mi abuelo, nos lleva una noticia y también él había muerto. Fue difícil también porque son seres que uno ama y sin embargo, aún ahí yo fui capaz de decirle al Señor, bueno, gracias, tú estás obrando, tú sabes lo que haces. Y pues esta persona también estaba padeciendo por cosas de salud. Y dije, tú sabes lo que haces, tú tienes todo bajo control y gracias por los años que lo dejaste. Entonces, ahí aún en ese momento con el dolor, pues seguía viendo al Señor y glorificándolo porque Él sabía lo que hacía. Sin embargo, una mañana lluviosa de esas frías de acá, recibimos una noticia también y era que otra vez otra persona de mi familia había muerto, pero esta vez no era una persona de edad avanzada, no era una persona que tuviera una enfermedad o que nos esperáramos su muerte, sino que era alguien que había tenido un accidente, para ser exactos mi primo, creo que algunos de acá saben la historia. Él tuvo un accidente una mañana y de la nada, de la noche a la mañana literal, perdió la vida. Para mí eso fue como un shock.
Yo dije, ¿cómo es esto? No lo podía comprender porque la noche anterior habíamos estado riendo hasta tarde, comiendo juntos, y para que a la mañana siguiente me dijeran que él ya no estaba, fue algo bien caótico en mi mente. Y solo recuerdo haber tomado mi carro y manejado hasta donde estaba y llegar a la morgue con la esperanza de que me dijeran que no era él. Mi primo no solamente era mi primo, sino que también era alguien que yo consideraba mi hermano y mi mejor amigo, y perdón si se me quiebra la voz, pero fue un momento bien difícil y fue un momento donde yo le decía al Señor, yo con las muertes anteriores tenía la capacidad de decir, gracias, tú tienes el control, pero ahora simplemente no puedo entender. Y fue muy doloroso, me recuerdo muy bien de que en mi mente solo estaba decirle al Señor, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y quizás suena muy fuerte para algunos, pero en ese momento fui muy honesta con el Señor y le dije, me duele porque me quitó a alguien que yo amaba y era muy importante en mi vida. Mis días estaban basados en tener tiempo con Él, podíamos hablar horas si no era por teléfono, en persona, y para que de la nada lo perdiera fue muy difícil. Me alejé de todos en ese proceso del duelo, me alejé de todos y me alejé de todo. No quería hablar con nadie, no quería saber nada de nada, mis redes sociales estaban silenciadas también y simplemente lo que le decía a la gente era no quiero hablar. Y me encantaría decir de que en ese tiempo yo me acerqué al Señor y corrí a Él, pero la verdad es de que Dios tampoco era la excepción. No quería acercarme a Dios, no quería hablar con Dios, no porque estuviera enojada con Él, honestamente, pero simplemente sentía que no tenía nada que decirle, no tenía palabras, no tenía nada bueno que pudiera salir de mi corazón para el Señor. Sin embargo, una de esas noches yo me acerqué a Dios y solamente me acerqué, yo dije solo le voy a decir algo y porque no tengo más que decir. Y en mi oración yo le dije al Señor, Señor, perdóname porque yo en este momento no puedo adorarte, porque no tengo nada bueno que decirte, no hay nada en mí que pueda exaltar tu nombre en este momento, no entiendo, la vida me duele y mientras pasan los días me duele más. Y le pedí perdón al Señor porque no podía adorarlo. Sin embargo, en ese momento sentí muy fuerte en mi corazón la convicción de Dios diciéndome, Jacqueline, tu adoración no es solo cuando estás feliz y tu adoración no se basa en las circunstancias. Y empezaron a aparecer muchas palabras en mi cabeza, muchos recordatorios, como cuando Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes en este momento, pero lo entenderás después. O como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y cosas como estas fueron apareciendo en mi vida, en mi mente en ese momento. Y fue como un cambio de chip. Fue decir, wow, tengo que adorar al Señor no por lo que yo veo ahora en mi vida o por cómo estoy, sino por lo que Él es. Y Él es esperanza viva, Él es un Dios eterno, Él es un buen Padre, Él es un Dios que no es solamente de este lado de la vida, sino que en Él tenemos vida eterna. Y en ese momento les puedo decir de que mi corazón empezó a volver al Señor. Y como les dije, no sentía que estuviera enojada con Dios, simplemente me sentía en shock y en silencio. Y eso también afectó mi adoración, porque yo ya no podía reconocer ni poner mi confianza en Dios como Padre o como un buen Señor que envió a su Hijo para traernos esperanza. Había olvidado mi confianza puesta en su Hijo. Con el paso de los días, la situación no quiero decir que fue mejorando y que ya de la noche a la mañana he olvidado todo lo que pasó, pero sí he vuelto a poner mi confianza en el Señor. Y poder formular este sermón me ayudó a reconocer de que nuestra adoración no es solo alabanza, que sí es parte de, pero también es confianza en Dios, es confianza en saber que aún en la noche más oscura como la de los pastores, Dios es nuestra esperanza, Jesús nos trae esperanza.
Todos somos invitados a adorar a Jesús y ese es un honor. Tal y como somos y tal y como estamos, podemos acceder a Él. No importando nuestras circunstancias físicas, externas o internas, somos llamados e invitados a adorar al Señor. Y adorar es confiar en Él, es confiar en que en Él tenemos esperanza. En este tiempo también Dios me recordó a David y me recordó cómo el rey David, antes de ser un rey, también fue un humilde pastor. Antes de tenerlo todo, David no tuvo nada, pero David era conocido por ser un hombre con un corazón conforme al del Señor. ¿Por qué? Porque era un adorador en espíritu y en verdad. Y cuando yo recordaba la vida de David, podía ver de que la vida de David no siempre fue perfecta. Es más, casi nunca tuvo momentos perfectos. Pero él decidió adorar y poner al Señor en primer lugar y poner su confianza en Dios, aun cuando estaba lleno de ira. Podemos ver los salmos y ver cómo David le expresaba al Señor su coraje, su deseo de justicia, pero no iba y lo ponía en otro lugar o en otra situación, sino que ponía todas estas emociones delante del Señor. También podemos ver cómo David tenía muchas veces tristezas acumuladas, corazón roto, e iba y lo ponía delante del Señor, reconociendo de que aunque fuera su momento más difícil, su esperanza estaba en su Dios. También podemos ver a un David como cuando sufría persecución, él y aparte de que tenía poder y aparte de que tenía todo a su favor, él decidía poner su confianza y fe en el Señor. Podemos ver cómo David seguía demostrando que tenía un corazón de adoración aun cuando sus circunstancias no eran las mejores, cuando lo tenía todo o cuando no tenía nada. Y creo que es algo que tenemos que recordar nosotros como seres humanos y como cristianos, más aún en esta época navideña, y es que no importa cuál sea nuestra situación o qué palabras tengamos que expresarle al Señor, nosotros podemos acercarnos a Él, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que Él es para nosotros. Luego de eso, en el versículo 20, los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Los pastores obedecieron a los ángeles y fueron hacia donde estaban María y José con el niño Jesús y lo adoraron. En ese momento los pastores no estaban pensando, la gente no me recibe bien, el mundo me excluyó, no tengo el mejor trabajo o quizás estoy preocupado por mi familia. Los pastores no estaban pensando eso. Los pastores solamente estaban alabando y glorificando al Señor porque le habían visto y le habían oído. Y tenemos que recordar, iglesia, que nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza y el regalo de verle y de escucharle a través de su palabra, a través del tiempo que podamos pasar con Él y a través de las diferentes maneras en que lo podemos percibir y ver su misericordia en nuestra vida. Cuando los pastores le vieron, regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Ellos no hubieran podido tener acceso a esto de no ser de que el Hijo de Dios no hubiese nacido en un establo rodeado de animales. Jesús vino con humildad para demostrar que todos podemos tener libre acceso a su presencia. Ellos no hubieran podido regocijarse al ver al Hijo de Dios si Él no hubiera nacido en ese lugar. Y creo que este es un recordatorio para todos nosotros de que Jesús bajó al mundo en el lugar más humilde para recordarnos que tenemos acceso a Él sin importar nuestra condición. Él es el libre acceso hacia la presencia del buen Padre. Para eso necesitamos tener un corazón humilde. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ya tomó la posición más humilde, ¿quiénes somos nosotros para no poder tener un corazón humilde y entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor? En eso también hay adoración. Cuando reconocemos que nuestra adoración no se basa en quiénes nosotros seamos, sino que en quién es Cristo. Nuestra adoración no depende de quiénes somos, depende de quién es Jesús.
La vida de los pastores seguramente cambió después de eso, porque en su noche oscura, en su trabajo más vil y despreciado, fueron llamados a adorar al Hijo de Dios. ¿Importó ahí su trabajo? No. ¿Importó ahí el salario que tenían? Tampoco. Tampoco importó la familia de donde iban, porque no son mencionados los apellidos. Importó que Jesús había llegado al mundo para dar libre acceso a la presencia de Dios. Esto tuvo un gran impacto en ellos, que en los versículos 17 y 20 dice lo siguiente. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Después de que ellos pudieron estar cerca de Jesús y percibirle y adorarle, no se quedaron solamente con eso para ellos y no guardaron ese momento en su mente y en su mejor álbum, sino que fueron y lo compartieron con los demás. Los pastores regresaron a sus rebaños y glorificaron al Señor. Nosotros como hijos de Dios somos llamados no solo a adorarlo, sino también a compartir ese precioso regalo que hay en Jesús. Ese regalo que radica en la esperanza que es Él para nosotros. Y así como nosotros le adoramos, también podemos invitar a otros a que vengan y le adoren. Tal vez hay alguien que no tiene esperanza, tal vez hay alguien que siente que ya no tiene más opciones, o tal vez hay alguien que no se siente validado o lo suficientemente suficiente para ser digno de amor. Tal vez hay alguien a nuestro alrededor o tal vez somos nosotros mismos los que no nos sentimos suficientes porque no tenemos algo, porque no tenemos a alguien. Pero Jesús nos recuerda de que Él es suficiente y de que nosotros somos suficientes en Él. Somos suficientes y validados por lo que Él es y por lo tanto nuestra adoración sí importa. Nuestra adoración sí es válida y sí es apreciada. Porque no va para las cosas ni para alguien más, sino que va únicamente para Cristo, para el Dios de los cielos, para el Hijo de Dios que decidió venir en la manera más baja y darnos vida eterna y esperanza. Nuestra adoración depende de quiénes somos, no depende de quiénes somos nosotros, depende de quién es Jesús. Y si hay algo de todo lo que dije, con lo que me gustaría que ustedes se fueran a casa y también terminaran este año, sería con esto. Su adoración no depende de quiénes son ustedes, no depende de qué tan rotos o qué tan palabras hirientes o sin esperanza podamos tener ahora en nuestro corazón. Nuestra adoración depende de quién es Jesús y de la esperanza que tenemos en Él. Quiero recordarles de que la adoración va más allá de las canciones que podemos cantar. Nuestra adoración es la plena confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en ese ser tan bello y tan elevado que decidió tomar el humilde pesebre para darnos libre acceso a su presencia. En este momento quiero invitarlos a que ahí donde están puedan reflexionar en esto. ¿Qué cosas les están impidiendo adorar al Señor? Tal vez hay alguien que ya se sintió identificado con lo que he dicho, como basar nuestra adoración en cosas materiales y terrenales, o tal vez estamos muy orgullosos y estamos siendo muy egocentristas, pensando que lo tenemos todo y que estas cosas nunca se van a acabar. Pero quiero decirles algo. En algún momento las cosas van a terminar. En algún momento las personas nos van a fallar o nos van a faltar. Y eso fue algo que a mí me tocó aprender. No tenemos nada asegurado, nada que sea terrenal es seguro, pero nuestro Dios sí lo es. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que día a día nos traiga a nuestro corazón la convicción de qué es lo que nos está impidiendo adorarle. Quizás nuestras circunstancias nos están alejando de Él, pero que eso no sea un obstáculo para adorarlo, porque no adoramos a Dios por cómo nos sentimos, sino por quién es Él. La adoración está en quién es Él
y en la esperanza que trae para todos nosotros. La esperanza de que aún en la noche más oscura, Él va a llegar. De que aún en su noche más oscura y más dolorosa, donde no entiendan nada, Él está. Y que aún cuando no entendamos lo que sucede ahora, seguramente lo entenderemos después, ya sea en esta vida o en la eternidad. La siguiente pregunta que les quisiera hacer y con la que quisiera que reflexionaran es: ¿qué podrías hacer para recordar constantemente que tu adoración no depende de quién eres tú, sino de quién es Él? Nuestra adoración no depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos. Jesús no nos ama por eso. Dios no nos recibe por esas cosas. Nos recibe porque hemos decidido poner nuestra confianza en aquel que es mayor que nosotros. Cuando los pastores percibieron todo esto y lo vieron con sus propios ojos, dejaron de fijar su confianza y su valor en su situación social. En ese momento ellos no estaban pensando en que eran los más viles y despreciados de esa sociedad, sino que elevaron sus voces para glorificarlo y adorarlo. ¿Por qué? Porque se dejaron de ver y empezaron a ver a Cristo. Se sintieron tan identificados y tan cercanos con el Salvador y el Hijo de Dios por estar en un pesebre, que fueron capaces de elevar sus voces y de interactuar con otros para compartir la buena noticia de que el Salvador había llegado. Hay una gran verdad en esto. Cuando dejamos de fijar nuestros ojos en lo que nosotros somos y los fijamos en Cristo, podemos encontrar esperanza y gozo. Un gozo que no se compara al de este mundo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como los pastores fueron y compartieron la palabra del Señor con otros, ¿cómo podemos compartir las buenas noticias de quién es Jesús con los demás? Especialmente en esta época de amor y unión, donde estamos felices porque vamos a estar con nuestra familia, quizás vamos a ir de viaje, o estamos tristes porque alguien va a hacer falta en la mesa este año. Especialmente en esta época de amor y de unión, ¿cómo podemos compartir las buenas nuevas de quién es Jesús? ¿Cómo podemos compartir que esta época se trata de Jesús? De que hay esperanza en Jesús no solo para el 24 o 25 de diciembre, sino que hay esperanza en Jesús todo el nuevo año que viene. Y todos los días que Dios les quiera dar a cada uno de ustedes, recuerden que hay esperanza en Él. Y que aún en medio de la noche más oscura, Él puede irrumpir, trayendo esperanza, trayendo paz y consolación, porque se trata de Él y no de nosotros. En este momento quiero que puedan cerrar sus ojos y reflexionar en esto y pedirle al Señor que les muestre qué es eso que está impidiendo ver la esperanza segura y certera que hay en Jesús. Tal vez estamos basando nuestra identidad en cosas de este mundo. Hoy el Señor quiere traer convicción a nuestros corazones para recordarnos de que no somos válidos y de que nuestra adoración no es recibida por lo que nosotros somos o tenemos, sino es recibida porque podemos poner nuestra confianza en quién es Él y en que lo tenemos a Él. Pidámosle al Señor que nos llene de estas convicciones, de que nos ayude a estar fundamentados en Él, en su amor y en su verdad, tanto que podamos ir y compartir con otros. Me encanta esta alabanza que estábamos cantando hace un momento, que decía: libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Y hay una verdad en esto, y es que somos escogidos, somos perdonados, somos quienes Él dice que somos. No somos lo que la sociedad dice, no somos lo que nuestro corazón roto dice, somos lo que Él dice.
y somos su obra maestra. Somos escogidos, somos perdonados y somos llamados para vivir una vida más allá de lo terrenal. Somos llamados para vivir con Él por la eternidad. Señor, gracias porque sabemos de que tú estás obrando, de que en ti, Jesús, tenemos una identidad valiosa y validada para poder levantarte y adorarte. Sabemos de que aún en la noche más oscura tú nos ves dignos y nos llamas a acercarnos a ti y a adorarte. Sabemos, Dios, de que nos invitas a tener un corazón humilde, no porque tú te eleves, sino porque tú bajaste a lo más bajo para demostrarnos que eres accesible. Hoy, Señor, te pedimos que llenes nuestros corazones con estas convicciones, que nos ayudes a recordar que en esta época se trata de adorarte y de exaltarte a ti, de recordar verdades como estas, de recordar que nuestra confianza está puesta en ti, que nuestra confianza está fundamentada en lo que tú eres para nosotros, en que tú eres suficiente, en que tú eres glorioso y en que tú, siendo Dios, siendo todopoderoso, decidiste venir a la tierra para abrazarnos y para darnos esperanza de una vida segura en ti. Aun cuando no comprendamos lo que sucede en este mundo, ayúdanos a recordar que estás con nosotros. Así como estuviste con tus discípulos en la barca en medio de aquella tormenta y aquella tempestad, te pedimos de que tú nos ayudes, Señor, a recordar de que tú estás con nosotros ahora y estarás con nosotros después, de que estarás con nosotros cuando todo esté bien y también cuando todo parezca estar mal. Ayúdanos a entrar al siguiente año con esa convicción clara y segura de que te tenemos a ti, de que podemos adorarte aun cuando estemos rotos, de que podemos adorarte aun cuando estemos alegres y gozosos, porque nuestra adoración se basa en confiar en ti y en lo que tú eres, Señor. Te damos gracias por todo esto, Jesús. Gracias porque somos quien tú dices que nosotros somos. Y ahí donde están, quiero invitarlos a que se pongan de pie y que podamos cantar esta última canción de adoración al Señor y recordar de que no importa quiénes nosotros somos, importa quién Dios es para nosotros. Gracias, Jacqueline, por esas palabras. Sí. Durante esta canción vamos a cantar Gracias Sublimes. Jacqueline habló mucho sobre esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero esta esperanza solo está reservada a los que han aceptado a Cristo Jesús como su Rey y su Salvador. Me gustaría extender esta invitación esta mañana. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, si alguien aquí todavía está viviendo en esa oscuridad y no ve esperanza, no ve salida, no ve respuestas, los queremos invitar a que puedan aceptar a ese Cristo Jesús como su Rey y su Salvador. Porque es gracias a Él y gracias a su gracia que Él nos mostró de venir a esta tierra y morir en la cruz por nosotros, que nosotros podemos tener esa esperanza en medio de cualquier oscuridad. Esa es la razón por qué podemos cantar, por qué podemos adorar. Es la razón por qué podemos ver a Dios y aún decir: Dios, eres bueno, Dios, te adoro, Dios, te alabo, Dios, confío en ti. Aún aunque esté atravesando algo difícil, aún en mis problemas financieros, aún cuando mi familia ha perdido seres queridos, aún cuando estoy atravesando problemas matrimoniales, yo puedo adorarte. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Así que esta mañana, si alguien aquí todavía no ha aceptado a Cristo Jesús y quiere aceptarlo a Él en su corazón, durante la canción simplemente levanten la mano. Pastor William va a pasar a orar con ustedes para que puedan tomar ese paso, ese compromiso. Comencemos este año 2025 con esa nueva relación, con esa nueva esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y para los que ya lo tenemos a Él como Salvador, cantemos esta canción como recordatorio, que es gracias a esta gracia sublime que podemos adorar a nuestro Señor, no importe las circunstancias que atravesemos. Amén.
gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Un aplauso a nuestro Padre, amén. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esa gran muestra de gracia y amor al mandar a tu Hijo Jesucristo, que tú lo mandaste de la forma más humilde posible. Y lo hiciste para enseñarnos y mostrarnos ese mensaje de que tu reino es accesible para cualquier persona. Tú no eres un Dios apartado, tú no eres un Dios que solo acepta a los perfectos. Tú eres un Dios, oh Padre, que tienes las puertas abiertas a los enfermos, a los pecadores, a los que necesitan esperanza en esta vida. Te damos gracias, oh Dios, que tus puertas están abiertas para cualquier persona. Y te damos gracias para los que ya hemos cruzado esa puerta y hemos aceptado tu salvación. Te damos gracias por esa esperanza que ahora tenemos en ti. De que ahora, no importa qué situación estemos atravesando, podemos recordarnos: esta vida no es todo. Este sufrimiento va a acabar. Este dolor va a acabar algún día. Y lo que me espera es una eternidad de gozo, de paz y alegría con mi Padre Celestial. Esa es la esperanza que tenemos en ti, Cristo Jesús. Te damos gracias. Gracias, gracias, gracias por venir a esta tierra, por nacer de la manera más humilde, por vivir una vida perfecta de obediencia a tu Padre Celestial y por morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Esta es la única razón por qué podemos alabarte y adorarte, no importa la situación que atravesemos. Así que, Padre, envíanos esta semana con este recordatorio. Llena nuestros corazones con este recordatorio de que nuestra alabanza no depende de quién somos nosotros, pero depende de quién eres tú. Que podemos alabarte y adorarte no importa las circunstancias que estemos atravesando. Así que, Dios, ayúdanos esa semana, llénanos con tu Espíritu Santo para poder afrontar cualquier situación, cualquier problema y poder declarar victoria, poder declarar fe, poder declarar, oh Dios, tu poder sobre cualquier situación y decir: sí, Cristo Jesús, tú estás conmigo, yo puedo, porque tú me amas, porque tú me perdonaste, porque tú me vas a dar la fortaleza que yo necesito para seguir adelante. Así que, Dios, te damos gracias. Ve con nosotros esa semana, cuídanos, protégenos, guíanos y llévanos en tus caminos con ese recordatorio de que somos hijos tuyos, amados, apreciados y aceptados por ti. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo y que el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de todos nosotros, de aquí, de hoy, para siempre. Todo el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Padre, amén, amén.